Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Escucho bien? Buenos días, profesor. Sí, se escucha bien. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Nuevo horario, ¿verdad? ¿Cómo se sienten con el nuevo horario? Como que todavía apenas empieza a esclarecer, ¿no? De noche. Sí, todavía. Nada más sueño. Con sueño dicen, no, qué flojera, y luego en línea, y luego avanzadas. Bueno, ni modo. Pero bueno, ahorita les platico algo para que se despierten, ¿verdad? No sé, o hacemos un examen ahorita para que se les quite el sueño, ¿verdad? Una cosa así. Un quiz de una vez, ¿no? Ah, ya se Es, me quitó el sueño, profe. ya, ¿no? Dice, no, ya, dice, ahorita dice, no, ya, todos estamos despiertos, ya no hagas nada. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema número 5. Nos quedamos, si no me equivoco, en DB-Writer. Ya habíamos visto varios procesos, PMON, System Monitor, ¿no? SMON, PMAN, SMON, LREG, y vamos ahora con DB-Writer. Vamos a retomar DB-Writer, nada más para comentarlo rápido y ya pasamos al siguiente, ¿no? DB-Writer es que está ahorita como ustedes, ¿no? Es un proceso que despierta cada que todo el tiempo está durmiendo, ¿no? Y despierta muy brevemente, nada más para hacer su tarea de sincronización de buffers sucios hacia data files y ya lo se vuelve a dormir, ¿no? Bueno, poquito más adelante vamos a ver que DB Writer tiene mucho que ver con un proceso que se llama checkpoint. Lo que es un checkpoint es básicamente un evento que indica, ¿sabes qué? Sincroniza buffers sucios con disco o con data files, ¿no? Eso es lo que básicamente eh, es un checkpoint. O sea, entonces DB Writer despierta cada vez que se requiera hacer un checkpoint, ¿ok? Que es justamente lo que vamos a ver en un momento más. Entonces vimos también cuáles serán esos tres eventos donde DB Writer despierta, ¿no? Cuando se requiere hacer limpieza de buffers sucios, ya no hay espacio, por ejemplo, ¿no? O cuando ocurre un checkpoint, como lo vamos a comentar un poquito más adelante. ¿Ok? Comentábamos que normalmente hay un solo proceso de DB Writer. Si queremos aumentar el número de DB Writers que existen, podemos modificar este parámetro, que prácticamente el número máximo son 99 procesos, que eso sería ya, la verdad, una exageración. Tendría que ser una base gigantesca, enorme, ¿no? Para tener tantos DB Writers. Casi se tiene uno por procesador, entonces imagínense, ¿no? Bueno, ¿qué es un checkpoint? Entonces decíamos, vamos a ver este concepto. Es una señal, básicamente checkpoint, que le indica a DB Writer escribir el concepto así de checkpoint completo significaría sincronizar todos los buffers sucios que existan hacia data files. ¿Ok? Sincronizarlos en data files. Entonces, hacer esto de manera completa, decíamos, provoca una excesiva cantidad en disco y en procesador. Esto va a generar que el desempeño se caiga, ¿no? Un deterioro significante en el desempeño. Entonces, en una operación normal, normalmente un checkpoint completo no se hace porque es un tanto pesado, ¿no? Entonces, si hay otras operaciones que estén actualmente en ejecución, pues pueden verse afectados, ¿no? Entonces, por lo tanto, para evitar ese problema, solamente hay un evento, por así decirlo, que es el que va a provocar un checkpoint completo, o es un checkpoint total. Es decir, se escriben el 100% de los buffers sucios existentes. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, bueno, vamos a ver ahorita en qué momento ocurre un total. Y para evitar ese degradamiento tan brusco, entonces existe algo que le llaman el checkpoint parcial. ¿Ok? Es decir, escribe el 100% de todos los buffers sucios, pero de un determinado data file, no de toda la base de datos.
¿Ok? Entonces, de forma automática, ¿no? Un checkpoint ocurre, un checkpoint completo, digamos, ocurre únicamente cuando se detiene la instancia de forma ordenada. Es el único evento en donde sí se hace un checkpoint full, ¿ok? Entonces, hay veces que a la hora de detener una instancia, si hay demasiados cambios pendientes, el hacer un shutdown a veces es tardado, ¿no? Se dice que a veces hasta, no sé, a lo mejor que les gusta, a lo mejor la base tarda hasta en detenerse hasta 1 hora, no sé más, ¿no? Dependiendo del tamaño del DB buffer caché y la cantidad de buffers sucios que existan. Entonces, sí, también vean que el tener demasiados buffers en memoria, pues puede alentar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer un shutdown se puede volver lento porque hay demasiado que sincronizar. Pero bueno, ahí no hay de otra, ¿no? Ahí sí se tiene que hacer para que se haga un ordenamiento, un shutdown ordenado y no haya nada que sincronizar a la hora de reiniciar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esos detalles, ¿no? Hay veces que se hace un shutdown a lo mejor para hacerle algún mantenimiento al server, qué sé yo. Entonces hay que considerar el tiempo que va a tardar la base en detenerse, ¿no? Bueno, y de forma manual nosotros podemos provocar un checkpoint. O sea, podemos decirle a la base de manera eh, explícita, sincroniza todo con data files. Eso se hace con esta instrucción, alter system checkpoint. ¿Ok? Entonces, normalmente esa instrucción no deberíamos de ejecutarla porque si una base está en producción activa, ¿no? Donde todos sus clientes están conectados, si lanzamos esto, podríamos pegarle al desempeño bastante. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Si vamos a utilizar estas instrucciones porque pues estamos conscientes de que no hay eh, tantos usuarios conectados, ¿no? O a lo mejor no hay tantos cambios pendientes para que no afecte, ¿no? Cuando la base se encuentra en modo de backup, cuando se hace un respaldo, hay veces que se hace, primero se tiene que hacer el checkpoint para que el respaldo se haga bien, ¿no? Tener todos los data files. Imagínense que queremos hacer un respaldo de un data file. Si ese data file no está al día con los cambios, pues el backup no se va a ir completo. Se tiene que hacer un checkpoint antes de que se empiece a hacer el backup. Esto lo vamos a ver más adelante en el tema de backups, ¿ok? O cuando la base se establece en modo read-only, pues ahí realmente, si está read-only, también no habría tanto problema, ¿no? Porque pues no estamos permitiendo cambios a disco. O sea, más bien aquí sería cuando la base se va a cambiar a read-only. ¿Se acuerdan que en temas pasados vimos qué significa el read-only? Que básicamente es, eh, no se permite que se haga cambio alguno a nivel de disco. Por lo tanto, todo lo que hubiera pendiente en el DB buffer caché, a la hora que queremos cambiar a modo read-only, antes de hacer ese cambio, pues nuevamente la instancia tiene que asegurarse que todo lo que está pendiente por sincronizar se sincronice. Entonces eso se hace con un full checkpoint. Entonces, son los eventos que podrían provocar un full checkpoint. ¿Ok? El más común es cuando se hace un shutdown inmediato. ¿Ok? Bueno, aquí este ejercicio es muy simple, es muy sencillo, realmente no tiene mucho sentido hasta la ahorita. Nada más lo vamos a platicar. Agregar un DB writer adicional, pues es meramente eh, modificar el valor de este parámetro, cambiarlo a 2, por ejemplo, y después revisar su existencia en pesos process. Bueno, a lo mejor sí lo vamos a hacer para que también se familiaricen un poco con esta vista que no la vimos la vez pasada. Entonces, rápidamente voy a iniciar la instancia y primero vamos a checar cuántos DB writers tenemos. Debe ser uno nada más, ¿no? Entonces, voy a iniciar el listener para poder usar developer. Start. Ok. Y ahorita consultamos cómo está ese proceso. Bueno. Voy a iniciar de una vez la instancia.
y en lo que levanta seguimos platicando aquí. ¿Alguna duda hasta ahorita de lo que es DB-Writer y lo que es un proceso de checkpoint? Bueno, de todas formas, un poquito más adelante vamos a hablar de otro proceso que también tiene que ver con estos checkpoints, ¿no? Bueno, mientras tanto vamos a platicar de lo que es LogWriter. Entonces, no confundirse DB-Writer con LogWriter, ¿ok? LogWriter también platicamos ligeramente de él en el tema pasado. LogWriter es todo lo contrario a DB-Writer, ¿no? LogWriter es un proceso que está prácticamente todo el tiempo despierto. ¿Qué hace DB-Writer? ¿Se acuerdan del read log buffer? ¿Ok? Read log buffer lee el contenido de este buffer y lo sincroniza o lo escribe a los online read logs. ¿Ok? Este es el proceso que decíamos la vez en el tema pasado, que es el que se encarga de sincronizar los cambios que va haciendo un usuario que se van agregando al read log hacia disco. En este caso, hacia los online read logs. ¿Ok? Entonces, fíjense los eventos que provocan que este proceso despierte. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta que pues este proceso está despierto prácticamente todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, diría yo, el evento más importante es cuando se lanza un commit. Antes de que el commit se considere como exitoso, este proceso LogWriter debe asegurarse que todo lo que se tenga en el read o log buffer esté ya sincronizado. Eso nos significaría que todos los cambios que el usuario ha hecho hasta el momento ya estén respaldados aquí. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo que le permite a la base de datos, ¿no? Asegurarse que posterior a hacer un commit, todos los cambios que ya se hicieron, ¿ok? Asegurarse que el commit ya los tenga respaldados y con eso implementar la garantía que nos dan las bases de datos, ¿no? Que una vez que los datos más bien que hagamos confirmado una transacción, esos datos se vuelven permanentes. Ahora, eso viene, eso surge una cuestión. Sí, adelante Roberto con la duda. Bueno, yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué es menos costoso escribir en los online read logs cada 3 segundos o cada commit que escribirlo en los data files? En data files, ok, es buena pregunta. Básicamente por el formato que tienen los data files. Una forma fácil de entenderlo es un data file, como vamos a ver más adelante, de entrada, el tamaño del data file es, digamos, mucho más grande que el de un read log. ¿Ok? Más o menos podríamos verlo así. Este sería el data file y este sería el read log. ¿Qué será más rápido escribir en un archivo pequeño o en un archivo más grande? Ese es un punto, ¿no? Puede haber data files que midan teras, ¿no? O hasta más, ¿no? Teras y teras de datos que pueda tener aquí el data file. Entonces, ahora, cuando se escribe un data file, vamos a ver también en siguientes temas, se tiene que buscar un bloque donde puedas escribir el dato, si es nuevo, en el caso de que sea nuevo. ¿Ok? Entonces tiene que ser una búsqueda. El data file tiene un header. Cada vez que se escribe en un data file, ese header se tiene que actualizar también para reflejar el estatus del data file, ¿no? Entonces tiene que hacer una serie de pasos para poder actualizar ese data file. No es tan trivial de, ahí te va el cambio, escríbelo y punto, ¿no? Entonces, esto implica cierto tiempo de procesamiento. Un read log, por lo contrario, ¿no? El read log nada más eso es una lista de cambios que se van apilando, por así decirlo. Entonces aquí sí llega el cambio y nada más lo depositas y adiós, lo depositas y adiós. Entonces los tiempos de escritura respecto a entre estos dos archivos es mucho más grande en el data file. ¿Ok? Por eso es que se prefiere, ¿no?, ir respaldando aquí todos los cambios
a estarlos haciendo directo por todo lo que hay que hacer, ¿no? Sobre todo por el tamaño. Un read log, por ejemplo, por default, los read logs son de 100 megas, nada más. Entonces, manejar o hacer escrituras en un archivo de 100 megas es muchísimo más rápido. Aquí no hay un header, no hay toda esta estructura y por lo tanto la escritura es bien rápida, ¿ok? No hay tanta penalización aquí, ¿ok? Una analogía sería a lo mejor hacerlo con, no sé si les ha pasado que luego van, por ejemplo, a sus laboratorios, no sé, un laboratorio de los del anexo, ¿no? De mecánica, de termodinámica, de laboratorios de química, en donde están haciendo un experimento. Y entonces empiezan a tomar medidas, ¿no? De su experimento. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando toman la medida, normalmente las van anotando en dónde? En un archivo muy sencillo, ¿no? Tal vez en un TXT. Van anotando los resultados de ese experimento y ya después con calma, ¿qué hacen? Ya después estos datos a lo mejor los vacían o los guardan en un archivo de Excel y aquí ya hacen sus gráficas, sus visualizaciones, ¿no? O algún cálculo con estos datos. Pero ¿por qué deciden guardarlos primero en un TXT y no directo en el Excel? No sé si ya les ha pasado esto. O en general, ¿no? Dicen, guárdala ahorita en un TXT y después ya lo pasas a Word, o ya lo pasas a Excel, o ya lo pasas a PowerPoint. ¿No les ha pasado eso? ¿Y por qué hacen eso y no lo hacen directo en Word o en PowerPoint? Para que sea más sencillo, más ¿Eh? fácil, más Ma- rápido. Más rápido, más ágil, ¿no? O sea, de momento no les interesa el texto, ponerlo bonito, ponerlo con formato como lo harían en Word, ¿no? Porque es más tardado. Igual en Excel o en PowerPoint. En TXT lo ponen así para rápido, ¿no? Ahí nada más te van, lo único que quieren es respaldar el cambio, no les interesa de momento ponerlo ordenadito, bonito, como es en un data file, ¿no? Es la misma idea, ¿ok? No sé si con eso más o menos respondí la duda. Sí, gracias. Ok, bueno. Entonces, fíjense, en ese sentido, ahorita que ya hemos revisado, aquí está nuestro usuario, por ejemplo, que lanza un update, ¿no? Bueno, me salió muy feo este usuario, pero bueno. Lanza un update. Decíamos que ese update se va a aplicar en el caché, en el DB buffer caché. No perder de vista que este es el DB buffer caché, ¿no? Entonces aplica el cambio, el buffer se vuelve sucio. ¿Y qué otra cosa decíamos que también se va a hacer cuando este usuario lance un update? El server process de este usuario, ¿dónde más va a escribir el cambio? ¿Se acuerdan? ¿En dónde más se escribe en dónde más se hace un ajuste, un cambio cuando el usuario lanza un update? Ese cambio también se forma lo que llamamos, ¿se acuerdan? Un read record. Y ese read record, ¿a dónde va a ir a dar? ¿Se acuerdan? Esto me huele a quiz, ¿verdad? ¿Va a ir a dar a la donita? ¿A dónde? ¿A la donita o todavía no? Exacto, sí, te entendía la ranita. Yo dije, caray, ¿cuál ranita? ¿No? A la donita, sí, exacto. O sea, hace, como dice Roberto, al read buffer. No, apenas les digo de quiz y luego contestan, ¿verdad? No, bueno, pero sí. Como por ahí decía, ¿no? El miedo no anda en burro, ¿verdad? No, no es cierto. Bueno, efectivamente, se crea un read record en la donita, dicen aquí. O sea, lo mismo que sería en el read log buffer. ¿Ok? Entonces, este cambio, muy probablemente, aunque el usuario no haga hecho commit, porque puede que se tarde en hacer commit, este cambio ya va a estar ¿en dónde? En read logs. O sea, ese es un punto importante. Aunque el usuario no haya hecho commit, el cambio ya puede estar guardado aquí. No pasa nada, eso es normal. E inclusive fíjense qué puede pasar.
¿Qué tal si en este momento este usuario todavía no hace commit y provoca por alguna razón, hay otros usuarios que también están haciendo cambios? ¿Y qué pasa si en este justo momento dbWriter despierta? dbWriter, el perezoso de dbWriter despierta. ¿Qué creen que va a pasar si los cambios de este usuario están aquí en Readologs ya, pero todavía no hace commit? ¿Qué creen que pase? El perezoso de dbWriter dice, bueno, es hora de trabajar, y toma todos los buffers sucios, incluidos los buffers que tiene este usuario, porque no se va a poner a revisar, oye, qué buffer sí ya hizo commit y cuál no. dbWriter no hace eso, sino que dbWriter toma el bonche de cambios y los sincroniza con Datafiles. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber datos ya en Datafiles de transacciones que todavía no hacen commit. ¿Cómo la ven? El commit realmente no, bueno, aquí se me fue una H. El que no hayan hecho commit no implica que dbWriter haga su chamba. Entonces, en resumen, puede haber datos de un usuario que todavía no hace commit, ¿ok? Que estén ya en Readologs e inclusive pueden ir a dar hasta a nivel de data files. Y aquí tal vez les va a surgir una cuestión. ¿Y qué tal si el usuario hace un rollback? ¿Ok? Bueno, así como hay eventos de Rido, que estos eventos van a hacer que hagan un cambio, es decir, estos eventos se les llaman registros de redo porque van a hacer algo, ¿no? Hacer un cambio, es decir, de algo viejo a algo nuevo. Pero ¿qué pasa si este cambio ya se persistió acá? Entonces ahora tendremos que hacer una operación inversa para compensar este detalle, ¿ok? ¿Qué se tendría que hacer si, por ejemplo, el usuario se le ocurre hacer rollback y esto ya se fue hasta data files? Adelante, Luis, adelante. ¿Se podrían usar los datos Rido para hacer el cambio? No es que se utilice estos, sino más bien se haría un nuevo registro, se va a agregar aquí en el log buffer y también en Readologs, que ahora en lugar de ir de algo viejo a algo nuevo, el Redo record, cómo se vería? De algo nuevo a algo viejo. ¿Sí les hace sentido? Como hice rollback, entonces se van a generar ahora cambios inversos, ¿no? Del valor nuevo al valor viejo. Y se guarda también. Entonces, este sería como como que la contraparte, ¿no? Para equilibrar que la base quede igual como estaba. Es como tal vez piensen en términos de álgebra. Por ejemplo, en una ecuación, para balancearla, ¿qué hacen? Si le suman aquí, ¿qué hacen del otro lado? También le suman, ¿no? Para equilibrarla. Entonces, ¿qué harían esto para dejar un cambio neutro? Si al final hacen rollback, quieren dejar la base como estaba, pero si ya previamente habían hecho cambios para, digamos, anular o contrarrestar los cambios que hicieron, pues ahora hacen lo contrario, ¿no? De algo viejo a algo nuevo, esto lo hicieron cuando hicieron cambios, pero si se arrepienten, entonces ahora vamos a hacer de lo nuevo a lo viejo. Y aquí es donde se utilizan los famosos, ¿qué? Datos UNDO, de los que hemos platicado brevemente. Entonces, en realidad esto es lo que pasa cuando se hace un rollback, ¿no? Se vuelven a generar también, aquí ya no se llaman Rido Records, aquí ya se llaman datos UNDO, ¿no? Un cambio que deshace un cambio. ¿Ok? Entonces, igual cuando se llegue a aplicar este cambio, pues ya se anula el cambio en el data file y ya deja la base como estaba. Entonces, ¿se entendió toda esta parte? Es bien importante que esto les quede claro, porque es realmente como opera un rollback. ¿Ok?
Entonces, supongamos en la historia, ¿cómo se vería la historia de estos cambios? Una transacción primero tiene, vamos a suponer que tiene un cambio 1, en donde en realidad este vector de cambio va a tener un cambio viejo a un cambio nuevo. Después vamos a suponer que hace otro cambio, otra vez de algo viejo a algo nuevo. Supongamos que en ese momento dbWriter despierta, entonces dbWriter ¿qué va a tener? El cambio 1 ya va a estar en data files y el cambio 2 también ya va a estar en data files. ¿Ok? Aquí lo estoy representando con estos numeritos. Bueno, pues hasta aquí no habría mayor problema, pero ¿qué va a pasar? Se le ocurre hacer rollback a este usuario y ¿qué va a pasar? No crean que dbWriter se va a poner a buscar los cambios que están aquí y los va a deshacer, ¿no? Esto ya se quedó aquí en data files, pero al hacer rollback se van a volver a, los cambios se deshacen en el dbBuffer caché, obviamente, pero en el log write, en el log buffer y por lo tanto en readlog se van a agregar, digamos, un tercer cambio, pero ahora, ¿qué sería? De lo nuevo que estaba a lo viejo. Digamos, este nuevo registro va a contrarrestar este cambio. Y por lo tanto se agregaría otro, ¿no? Este cambio, que es algo nuevo a algo viejo, va a contrarrestar este cambio. Y ya. Y digamos, ahí acaba el problema. En su momento, cuando dbWriter despierte después de cierto tiempo, pues también va a aplicar otra vez. Va a aplicar 3 y va a aplicar 4. Como 3 y 4 anulan estos cambios, pues entonces ya nuestros datos nos quedan como estaban antes, ¿no? Es decir, después de haber aplicado un rollback. ¿Dudas de esto? Para lo que contiene el readlog, Ujú. de lo nuevo a lo viejo, ¿se tiene que leer otra vez el redo o esos valores se sacan de otro lado? Los valores viejitos se sacan de los datos hundo. Ah, ok, Ok, ok. ¿se acuerdan que platicamos que los datos hundo es una especie de copia que la base tiene que conservar justamente para este tipo de operaciones? Cuando una operación inicia, cuando empezamos una transacción, se hace todo el dato que se está cambiando se guarda en una área especial que se le llaman los datos hundo y ya luego se le aplica el cambio, ¿no? Entonces se guarda ese dato viejito, ¿ok? Por si se llegara a ocupar. Una de las situaciones donde se puede llegar a ocupar es justamente si el usuario se le ocurre hacer un rollback, ¿de dónde creen que se va a sacar la versión viejita? De estos datos hundo, ¿ok? De aquí se saca. Inclusive para eso existe el table space hundo. ¿Qué pasa cuando hay múltiples transacciones o la transacción es muy grande o hay demasiados usuarios haciendo transacciones? Pues se va a requerir espacio de almacenamiento. Para eso está este table space. Ahí es donde se van a guardar los datos hundo, ¿no? Mientras la transacción no termine, estos datos hundo van a estar aquí activos. Vamos a platicar de ellos. Hay más cosas que ver de los datos hundo, pero ahorita con que se queden con esta idea es suficiente. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, gracias, Ok, profe. ok. Sí, es como protegerse, ¿no? A ver, voy a hacer cambios y antes de hacer el cambio nuevo, el cambio viejito lo voy respaldando en datos hundo por si lo necesito más adelante, ¿no? Adelante, Luis. Profesor, tengo una duda. Hace rato había mencionado que o sea, los cambios realizados durante una transacción pueden ser escritos a data files a pesar de que no se haga commit. Ajá, correcto. ¿Podría volver a explicar eso? Es que no me quedó muy claro. Ok, el escenario es el siguiente. Imagínate que tú estás haciendo cambios, ¿no? Conforme vas aplicando los cambios, esos prácticamente en tiempo real se van guardando al logwriter, perdón, al logwriter, al readlog buffer y en su momento el proceso logwriter
los va a escribir en read logs. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. O sea, tú haces insert, update, delete, y como LogWriter despierta muy frecuentemente, tus cambios van a ir aquí guardándose, ¿ok? Tú todavía no haces commit, ¿ok? No has hecho commit, pero ya tus cambios ya están en read logs, ¿vale? Entonces, imagínate que tú sigues trabajando. Puede haber muchos usuarios que no nada más tú estás haciendo cambios, ¿no? Puede haber otros usuarios que están haciendo cambios, puede haber muchos datos sucios ya en el buffer en el momento que tú iniciaste la transacción. Entonces, imagínate que ese punto en el que tú estás ahorita coincide en que el perezoso de dbWriter despierta. Recuerda que dbWriter, ¿qué va a hacer? Va a sincronizar buffers sucios con data files. Esos buffers sucios también, en esos buffers sucios también están los cambios que acabas de hacer. Entonces, dbWriter no le va a importar si ya hiciste commit o no. Él va a agarrar los buffers sucios que hay y los va a mandar a data files. Entonces, cabe la posibilidad que en ese evento los cambios que tú ahorita hiciste se vayan a data files por el efecto de que despertó dbWriter. Ajá. Entonces, ahí como puedes ver, los cambios se van a ir a data files, aunque tú todavía no hagas commit. No sé si con eso resolví la duda. Sí, profesor. Ok. Ya quedó más claro. dbWriter, antes de que dbWriter escriba, de hecho, se tiene que asegurar de que todo lo que haya pendiente del lado del LogWriter, del LogWriter, se escriban a read logs. Ya que los read logs se escribieron, entonces ya el dbWriter empieza a trabajar. Ok. Entonces, eso todavía nos da mayor probabilidad de que haya cambios acá en read log, perdón, en data files que todavía no hacen commit. Eso es normal, ¿eh? No crean que es algo que está mal. Ok. Entonces ya decíamos, sí, bueno, oye, ¿qué pasa si este cuate hace un rollback? Ni modo, los cambios que están en Datafile ya se hicieron. Pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque estos registros a la inversa de algo nuevo, algo viejo, van a anular en algún punto los cambios que se hicieron aquí. Entonces, fíjense, eso también nos da otra cuestión. Esto quiere decir que una vez que ustedes ya hicieron rollback de su transacción, puede darse el caso de que en realidad los cambios que escribieron y de los que se arrepintieron, ahorita ya están en data files. Y que cuando hicieron rollback, esos cambios siguen todavía ahí, ¿no? Escritos. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que a un estudiante le cambian su calificación. El dato original, vamos a suponer que era 9, ¿no? El estudiante tiene un 9. ¿Qué valor habría en data files originalmente? Un 9. Lanzan una transacción y del 9 se lo cambian a 10. Entonces ustedes aquí en read logs van a tener dato viejo. ¿Cuál era el dato viejo? ¿Quién me dice? ¿El 9? Ajá, el dato nuevo va a ser El 10. el 10. Ese cambio primero pasa aquí a la donita, dicen ustedes. Después el cambio pasa a read logs. Y vamos a suponer que nos tocó la mala suerte que en ese momento dbWriter despierta. Entonces, ¿qué va a haber en data files aquí? No va a haber un 9, ¿verdad? ¿Qué va a haber? El 10. El 10. Y ya, el 10 se escribió en el data file. Hay un 10 ahí, pero todavía no hacen commit. Supongamos que pasan un minuto. Es una transacción a lo mejor manual. Pasa un minuto y a ustedes se les ocurre hacer rollback. ¿Qué creen que va a pasar? En el DB buffer caché, ¿qué habría? Ahorita, antes de hacer el rollback, tenían un 10. Ahora lanzan el rollback y entonces, ¿qué habría en el DB buffer caché? ¿El 10 o el 9? Si hacen un rollback. 9. En 9, muy bien. Entonces en el caché va a haber un 9. Pero para respaldar este 9, ahora en la donita, ¿qué van a hacer?
a la hora de hacer un rollback, ¿qué se va a aplicar ahora? El dato nuevo se cambia el dato viejo. Correcto. Ahora este redo record va a decir de 10 a 9. Este cambio, entonces, después va a venir a dar ¿a dónde? Al redo log. Y aquí, cuando el usuario hace commit, perdón, no hace commit, cuando el usuario hace rollback, para que el rollback sea así exitoso, este cambio ahora va a tener de 10 a 9. ¿Ok? Y se va a agregar. Y ya, hasta ahí acaba el rollback. Pero en el data file que hay, un 10. ¿Se dan cuenta cómo, aunque el usuario ya haya hecho rollback, el 10 está en data file, pero no me importa? ¿Por qué? Porque ya está respaldado aquí y aparte ya lo tengo en el caché. Entonces, si llegara otro usuario y consultara la calificación, como este usuario ya hizo rollback, ¿qué leería? ¿El 9 o el 10? El 9. El 9, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que se lee es, como el dato ya está en el caché, pues va a leer 9. Aunque acá en el data file hay un 10. ¿Queda claro esta parte? Esto es bien importante que lo entiendan, ¿ok? Porque es realmente cómo trabaja, cómo se comportan los datos ya en las diferentes áreas de memoria y en disco. ¿No dudas? Yo tengo allí una duda, profe. Adelante. Allí, en caso, bueno, si imaginamos que el administrador hace un shutdown no, abort, Ajá, eh, pues ahí en los datafiles seguiría el 10, ¿no? O se ocuparían, ajá, ahí se ocupan los read logs, ¿no? ajá. Justo ese es el siguiente paso que iba. ¿Qué pasa si en este instante, justamente cuando ya el usuario hizo rollback, se muere la instancia, ocurre una falla o se hace un shutdown abort? Cuando se hace un shutdown abort, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan, este 9 que tenemos aquí no coincide con lo que hay en data files, ¿ok? Este buffer todavía se tendría que sincronizar con data files. Decíamos, hace rato DBWriter sincronizó un 10. Ahí no hubo problema. Pero a la hora de hacer rollback, pues ese buffer se vuelve sucio otra vez, ¿no? Porque de un 10 cambiamos a 9 otra vez. Entonces, este 9 que está aquí todavía no se sincroniza, ¿no? Entonces, hay un buffer sucio aquí que quedó pendiente. Se muere la base y entonces se hace un desastre, ¿no? Porque tenemos un 10 en data file cuando debería de haber un 9. El problema es que este buffer se pierde porque es memoria. Pero entonces, ¿qué va a pasar? No hay ningún problema porque aquí el readlog dice, bueno, este cambio ya no hay problema porque ya se sincronizó, pero este cambio quedó sin sincronizar. ¿Qué va a pasar cuando intentemos reiniciar la instancia? Decíamos que va a ocurrir un evento de qué? ¿Cómo le llamamos al evento que se aplica cuando hay cambios pendientes acá por aplicar? ¿Recovery? Recovery, muy bien, recovery. Ahora, ¿qué creen que se va a hacer en el recovery? En esta situación. Supongamos que este es el cambio que quedó pendiente. ¿Cuál sería el algoritmo aquí? Empieza el recovery. ¿Qué creen que se hace? Fíjense, lo voy a poner un poco aquí más arriba, más acá donde se vea limpio. Aquí fíjense bien lo que va a pasar. Primero, ¿qué sucedió? Teníamos un cambio donde íbamos del 9 al 10. Aquí, este cambio, ok, como pues, planteamos el escenario en el que DBWriter despertó, aquí ocurrió un checkpoint parcial, aquí. Entonces, eso provocó que este cambio, lo voy a representar así de esta manera, se sincronizó en el data file, ¿vale?
Entonces en el data file, aquí ahorita, el cambio lo voy a poner aquí. Se actualizó a un 10. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Aquí fue cuando DB-Writer despertó. Después a este señor de acá se le ocurre hacer un rollback. Entonces lanza el rollback y decíamos que al lanzar el rollback, en el caché que va a haber ahorita, este es el caché, se aplica el rollback aquí y aquí entonces habría un 9 porque hizo un rollback. En read-o-lock, cuando se lanza rollback, provoca que en read-o-lock haya la contraparte, ¿no? Que del 10 ahora se requiere hacer una sincronización con data files en donde lo regresemos, ¿no? De 10 a 9, así. Pero justamente en este instante, esto se muere. Pero esto ya está respaldado. Cuando intentemos levantar la instancia, decíamos se va a aplicar un recovery. ¿Quién me dice qué se va a hacer aquí con toda esta información que tenemos? Se va a volver a crear el DB buffer caché, pero pues ahorita está limpio, ¿no? ¿Qué es lo que habría, qué es lo que hay ahorita en el data file en cuanto a la calificación? Ahorita en los data files hay un 10, pero aquí en los read logs me indica que debería de haber, ¿qué? Un 9. ¿Qué creen que va a pasar cuando se lance el recovery? Se va a leer el reader a partir del checkpoint. Ajá, muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer la instancia? Va a checar el read log y va a decir, a ver, read log, ¿dónde fue el último checkpoint que se hizo? Ah, pues ¿sabes qué? El último checkpoint que se hizo fue aquí. Ah, perfecto. De aquí para abajo, pues ya no me interesa sincronizar porque esto ya, lo que está hacia abajo, ya se sincronizó. Pero ¿qué crees? Después que ocurrió este checkpoint, hubo más cambios. Este cambio no lo tienes todavía en data files. Entonces, lo que hace el proceso de recovery es que se van a leer todos los cambios en orden inverso, digamos hacia arriba. ¿Ok? Porque estos cambios todavía no están en data files. Entonces, aquí se va a leer. Resulta que de un 10 tienes que cambiarlo a 9. ¿Qué? Entonces, ¿qué creen que va a hacer aquí después, el siguiente paso? Ya detectó que se tiene que aplicar este cambio. ¿Dónde se aplica este cambio? Observen que aquí en data files hay un 10, que lo tenemos que cambiar a 9. ¿Cuál sería el siguiente paso? Poner ese cambio en el caché. Así es. Este 10, ojo, pensaríamos que aquí aplicaríamos el cambio, ¿no? Lo cual es falso. Este 10 se va a subir al buffer. Aquí. Se va a subir al buffer. ¿Ok? Y ya que está en el buffer, se le aplica este cambio. El read-log me dice que de 10 se lo cambia a 9. Ok, perfecto. Entonces, de 10 se lo cambiamos a 9. Y ahí acaba el recovery. Aquí ya podemos decir que este cambio ya se ha aplicado. ¿Ok? ¿Cómo? Pero ustedes dirán, oye, pero espérate, pero pues acá en el data file todavía sigo teniendo 10. ¿En qué momento este cambio se va a reflejar acá? Bueno, cuando DB-Writer vuelva a despertar, ¿ok? Este buffer se vuelve sucio, ¿no? Ahorita está como sucio, entonces con el mismo mecanismo de DB-Writer en algún punto, este 9 va a venir a dar aquí y ya se va a cambiar a 9. Y ahí es ya donde ya no hay problema, ¿no? ¿Se fijan? Entonces queda claro todo lo que es el algoritmo de hacer cambios, ¿no? De hacer commit, de hacer rollback. ¿Se dan cuenta en realidad lo que ocurre? ¿Dudas? Entonces, este algoritmo es bien importante. No se les olvide todo lo que pasa en un recovery, todo lo que pasa en los read logs. Entonces se ve la importancia de los read logs. Si estos read logs no existieran, aquí sí estaríamos en serios problemas porque si ocurre una falla aquí, ¿ok? No tendríamos manera de recuperar los cambios y entonces vamos a perder datos.
Por eso los read logs son vitales para hacer recuperación de datos. Y por eso entonces es que los tenemos multiplexados en su instancia 2. Si uno de estos read logs se llega a dañar, pues no hay tanto problema porque tenemos una copia, ¿no? Tenemos 2 copias realmente, por si algo llega a fallar. Por eso se multiplexa, por la importancia que tiene. Bueno, una vez entendido esto, entonces ya entendimos lo que es un checkpoint, ya entendimos cómo operan, qué pasa cuando hay commits, ¿no? Aquí básicamente esto que les platiqué es lo que se explica aquí, ¿no? La importancia de logwriter con un commit. Entonces básicamente commit de entrada o rollback es un evento que provoca que de entrada logwriter despierte. ¿Ok? Ojo, no confundir con dbwriter. ¿Ok? Entonces, a nivel general, ¿cuáles son los eventos que provoca que el logwriter comience a trabajar? Un usuario guarda cambios de una transacción de forma permanente, es decir, hace commit. Ahí provoca que el logwriter despierte. Cuando ocurre un log switch, vamos a ver más adelante eso de los log switches, que recuerden que tenemos grupos de redo. Los read logs tienen aproximadamente un tamaño de 100 megas por default. Cuando este read log se llena, entonces lo que hace la instancia es que se brinca a otro grupo para empezar a escribir en el otro. ¿Ok? Pero antes de pasar a escribir al otro grupo, logwriter debe asegurarse que todo lo que haya en la donita pendiente ya esté almacenado aquí. Todo. Para poder hacer el log switch. Entonces, este es otro evento. No perder de vista. Estamos viendo cuando despierta logwriter es porque todo lo que se tenga aquí en el buffer se va a sincronizar con read logs. Eso es lo que estamos ahorita revisando. No pierdan de vista eso. ¿Ok? Han transcurrido 3 segundos desde la última vez que logwriter ha escrito. ¿Se fijan? Entonces, pues con esta regla, quiere decir que a más tardar cada cuánto despierta logwriter. Si no hay ninguna transacción, si no hay ningún otro evento, por lo menos logwriter despierta cada 3 segundos. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Que los archivos read logs se están actualizando con una gran frecuencia. Cada 3 segundos, logwriter escribe y escribe y escribe y escribe. Esa es la característica de un read log. ¿Ok? A cada rato. Adelante, Luis. Profesor, ¿qué pasa si no se ha hecho ningún cambio? O sea, ¿qué hace el logwriter en esos casos? Bueno, lo que pasaría es que si no hay ninguna transacción, si nadie ha modificado el log buffer, logwriter despierta, pero al estar vacía la donita, digamos, no hay nada, pues ahí no escribiría nada, ¿no? Pero de que despierta cada 3 segundos, despierta cada 3 segundos. ¿Ok? Por ejemplo, miren, voy a hacer voy a salir aquí momentáneamente. ¿Dónde están los read logs? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? De su instancia 2, ¿dónde los guardamos? Están en UNAM, ¿qué? BDA. ¿Se acuerdan que aquí están ¿cómo se llaman estos? Se me fue, sus loop devices, bueno, sus archivos binarios, pero en donde están los read logs, ¿se acuerdan? Estas son las imágenes, ¿no? Pero aquí en D01, D02, por ejemplo, D01, está app, y dentro de app, Oracle, y luego está Data. Ok, y aquí está uno de los logs, ¿se fijan? Aquí. Oh. Aquí más bien están aquí, ¿no? 3 no sé qué onda, pero bueno, no sé por qué está haciendo ahí. Pero bueno. RIDO01A, RIDO012A. Más bien debería estar aquí adentro, ¿no? El 3. Se me hace que me equivoqué en las rutas y lo guardé acá. Curioso. Bueno, luego lo corrijo.
Se me hace que la ruta de este está mal. Pero si, por ejemplo, si vemos la fecha de modificación, tiene una fecha de las 7:19 que fue prácticamente cuando levanté la instancia. ¿Por qué no ha habido un cambio aquí? Pues porque no, ¿por qué creen que no se ha modificado la fecha aquí de estos read logs? Por lo mismo que no hemos hecho nada. No hemos hecho ningún cambio. Ajá. Fíjense, este 3 sí tiene ahorita 7:58, que es justamente hace un ratitito. ¿Ok? O sea, el hecho de que nosotros no hagamos algo no significa que alguien más esté haciendo cambios, ¿no? O sea, el usuario con el que yo inicié sesión a lo mejor no está haciendo nada, pero ¿quién más sí puede estar haciendo otras cosas? Fíjense, el último cambio fue a las 7:58. En realidad. Y el archivo de control, miren, a las 7:58. ¿Ok? 7:59, ¿ven? Lo que sucede es que nosotros no somos los únicos que estamos conectados. El usuario SYS, recuerden que pues también hace cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero el usuario SYS está ahí también trabajando. ¿Ok? Entonces, no necesariamente nada más se hacen cambios a Readologs cuando nosotros hacemos cambio. El usuario SYS también hace muchas tareas internamente, ¿no? Entonces aquí podemos observar, vean cómo los Readologs se están moviendo muy frecuentemente. Bien, ya hubo otro cambio ahí, ¿ok? Entonces, esa es una característica de los Readologs. Tienen una frecuencia muy alta de modificación. A diferencia de los data files, que los data files, esos, si ahorita vemos, por ejemplo, ¿dónde están los data files? ¿Se acuerdan? Esos están en Oracle Home, ¿no es cierto? En Oracle Base. En ORAData. En la instancia 2. Y si observan aquí, por ejemplo, algunos data files, por ejemplo, users, no se ha modificado. ¿Ok? Otros sí se han modificado porque son, pero por ejemplo, 7:56, si se fijan, no están tan al día, ¿no? 7:56, Sysauk se modificó hace un ratito, ¿no? Pero otros aquí sí ya tienen fechas no tan, no tan al día, ¿no? ¿Por qué? Porque DBWriter pues no está despertando ahorita. ¿Ok? Bueno, entonces, dudas de cómo trabaja entonces DBWriter, LogWriter. Entonces, bueno, siguiendo, han pasado 3 segundos, después dice, el read-log buffer se encuentra un tercio lleno o contiene 1 mega de datos, o sea, esta donita realmente nunca se deja que tenga más allá de 1 mega de datos. Es un read-log no tan grande. ¿Ok? ¿Esto por qué creen? Para que la escritura en los read-logs sea rápida. Porque si dejamos que se acumule mucho en los read-logs, entonces podríamos tardar un poquito en escribir a read-logs y ahí pues, no, lo que no queremos es eso, ¿no? Que esto no genere un impacto en desempeño al estar escribiendo en disco. Entonces, por eso se va escribiendo por pedacitos, pedacitos, pedacitos. ¿Ok? Entonces, otro punto es DBWriter escribe buffers modificados en disco. Es decir, si llegara a despertar DBWriter, eso también provocaría que antes de que DBWriter comience a sincronizar, LogWriter despierta. ¿Ok? Y sincroniza también. De hecho, ese es un protocolo que le llaman el protocolo write ahead. El protocolo write ahead significa antes de que DBWriter comience a sincronizar, tienes que asegurarte que el LogWriter también ya tenga todo respaldado en readologs. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, como puede darse el caso de que el logwriter tenga mucho trabajo, ¿ok? Imagínense miles y miles de transacciones que puedan estar aguardando aquí a Readologs. Entonces se puede auxiliar de estos otros procesos. Logwriter N, LGNN, digamos, son sus ayudantes, ¿no? Para que puedan mejorar el rendimiento. Esto, por ejemplo, sobre todo cuando cuando los readologs están multiplexados, ¿no? Estos procesos pueden enviar en paralelo las escrituras a los readologs multiplexados para que no haya penalización en desempeño. Por eso es que normalmente un commit es rápido. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa entonces internamente cuando lanzan un commit? Provocan que todos los vectores de cambio que tiene su transacción, asegurarse que ya estén en readologs. Que muy probable la mayoría de sus cambios ya están, ¿no? A lo mejor faltan los últimos, nada más por eso el commit casi siempre es bien rápido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya platicamos todo esto de lo que qué pasa si ocurre una falla, etcétera, etcétera. Y hasta aquí llegaríamos con logwriter. ¿Ok? Bueno, yo creo que estos son de los procesos de background más complicados de entender. Ya lo que sigue está más fácil, pero sí es bien importante que no se les olvide cómo trabaja logwriter y cómo trabaja dbwriter. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay dudas, pasamos con el siguiente, ¿no? O algo que quieran comentar, alguna duda que no se haya entendido. Ok. Todo esto de recovery, eso les digo, vamos a seguirlo platicando más adelante, ¿no? Otro proceso, los famosos archive processes, ¿no? O archiver processes. ¿Ok? Y el concepto de log switch. Primero, vamos a terminar de entender lo que es un log switch. Ahorita ya lo habíamos comentado, pero nosotros ahorita, si se fijan, en nuestra base tenemos esto, 3 grupos de redo. ¿Ok? Cuando la base de datos está operando, empieza a escribir en estos redo logs. Los miembros que ustedes tienen en cada grupo son copias idénticas, porque recuerden que aquí tenemos redundancia de archivos por si uno se daña, tenemos otras copias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos una base de datos que tiene una gran actividad de operaciones DML, muchos updates, muchos inserts? Va a llegar un momento en el que nos vamos a acabar el espacio que hay en estos archivos, ¿no? Vamos a suponer que son de 100 megas. Si nos acabamos estos 100 megas, ¿qué va a pasar si los usuarios continúan haciendo cambios? ¿Dónde vamos a continuar escribiendo si ya se llenó esto? Cuando se llena un grupo, entonces hacemos un switch hacia un grupo nuevo. Y aquí volvemos a escribir. ¿Ok? En estos redo logs. Que se nos vuelve a llenar, entonces pasamos al siguiente y empezamos otra vez a llenar. ¿Ok? ¿Y qué creen que debería de pasar cuando se llene este grupo 3? Ya no hay un grupo 4, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar? Había comentado que se regresaba al primero, ¿no? Ajá, nos vamos a regresar al primero. Pero a ver, pregunta. Si yo me regreso al primero, significa que los cambios que están aquí los voy a ya reescribir, ¿no? Los voy a ya a descartar porque ya voy a volver a escribir. ¿Qué condición debería cumplirse para que sea seguro escribir nuevamente en el grupo 1? Que exista un checkpoint. Ajá, muy bien. O dicho de otra forma, para que esto ocurra, ¿quién tuvo que haber despertado antes de que pueda yo regresar al grupo 1? ¿Quién tuvo que haber hecho ya su chamba? El dbWriter. El dbWriter. dbWriter tuvo que haber entonces que
ya haber sincronizado estos cambios. Es decir, los buffers sucios que están en el caché ya tuvieron que haber sido sincronizados de tal manera que estos cambios, ¿ok? Estos cambios que tiene aquí, asegurarse que sus buffers correspondientes en el dbuffer caché ya los tiene acá. Entonces, la base valida eso. Oye, estos cambios que tienes en el grupo 1 ya están en data files. Ah, pues sí. Ah, bueno, si ya están, entonces tranquilamente ya puedo quitar esto y empezar a llenar con más cambios porque hay demasiados cambios en la base, ¿no? Pero ya no me importa que estos cambios se pierdan porque ya los tengo en data files. Entonces, eso es a lo que se refiere un lock switch, ¿no? Me voy cambiando de grupo en grupo, ¿ok? ¿Por qué? Porque me ya acabó los 100 megas y entonces, ¿qué se debería de hacer en el periodo en el que estoy escribiendo acá? Mientras está usando el grupo 2 y el grupo 3, ¿qué debería de hacerse con el grupo 1? Debo asegurarme que dbWriter escriba todos los cambios para que sea seguro sobreescribirlo. Entonces, por eso se agregan varios grupos. ¿Ok? Adelante, Roberto, adelante. En nuestro caso, en la segunda base que tenemos únicamente es un read log por grupo. ¿Quién se acuerda? Primero, la primera pregunta sería, ¿cuántos grupos se tienen? Aquí Tenemos 3 grupos. 3 grupos, muy bien, como aquí. Ahora, ¿cuántos miembros tiene cada grupo? Es que, bueno, pusimos 3 por grupo, pero bueno, los otros son los multiplexados, ¿no? Es que es eso, los miembros son los archivos multiplexados. ¿Ok? De hecho, si lo puedes ver aquí, mira, en esta carpeta, a donde estábamos hace ratito. Acá tienes, en la misma carpeta tienes 1A, 2A. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cada grupo tiene 3 archivos de redo, igualitos 3 miembros. ¿Ok? El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, los miembros tienen exactamente el mismo contenido. Entonces, tenemos 3 grupos con 3 miembros cada uno. Ajá. No sé si eso resuelve la duda. Sí, ya es que creo que ahorita me confundí un poco porque creí que había dicho que, pues, por ejemplo, los del grupo 1 eran diferentes, pero son iguales en realidad, ¿no? Ajá, el contenido que, de hecho, a veces esa es una pregunta que les hago en quiz, a ver si caen en la trampa, ¿no? ¿Cómo es el contenido de los miembros de un mismo grupo? Estos 3 archivos que se ven aquí, estos 3 que estoy aquí marcando este círculo, son idénticos. ¿Ok? Cuando el logwriter escribe aquí, escriben los 3 al mismo tiempo. ¿Ok? Recuérdense que la parte multiplexada es meramente para protegernos que no se vaya a dañar uno de los read logs. Tenemos otras 2 copias. ¿Sí está bien hasta ahorita? Sí, gracias. Entonces ya vimos lo que es un log switch. Entonces, mientras la base sigue escribiendo en el grupo 2, tenemos que asegurarnos de que se empiece a sincronizar este grupo, se empiece a sincronizar los cambios con data files de tal manera que cuando demos la vuelta y regresemos al 1, ya esté vacío. Ahora imagínense un escenario. ¿Qué pasa si es una base que tiene un montón de actividad de DML, mucha DML, mucho DML? Si hay demasiados cambios, estos read logs se van a tender a llenarse, ¿qué? Muy rápido, ¿no? ¿Qué pasa si caemos en la situación en el que ya se llena el grupo 3, pero todavía el grupo 1 no acaba de sincronizarse con data files? Si los buffers, ahora ojo aquí, no es que se haga la sincronización directa de los datos que contienen los archivos, sino más bien acuérdense que estos datos que están en los read logs hacen referencia a los buffers sucios. Lo que se sincroniza con los data files son los buffers sucios. ¿Ok? Con data files, cuyos cambios están respaldados aquí. ¿Ok? Entonces les decía, ¿qué pasa si llegamos muy pronto al grupo 1 y todavía no acaban de sincronizarse los cambios?
¿Qué efecto creen que va a tener? ¿O qué operación creen que se va a afectar si no podemos escribir todavía en el grupo 1? Porque se está sincronizando. Fíjense bien, lo que va a pasar es que cuando un usuario lance un commit, que dijimos que nos va a garantizar el commit cuando lo lanzo, que todos los cambios de mi transacción, ¿dónde deben de estar ya almacenados para asegurar que el commit es exitoso? ¿Se escribirá en los online read logs? Ajá, muy bien. Pero ¿qué tal si no hay espacio? Imagínate que estás en el grupo 3, lanzas un commit y ya no cabe tu cambio en el grupo 3. Entonces la base de datos va a intentar hacer un log switch hacia el grupo 1. Pero si el grupo 1 todavía no acaba de sincronizar, ¿qué creen que va a pasar con el commit? ¿Va a fallar? No, no falla. En lugar de falla, ¿qué creen que pase? No falla. Pero no, como no puedes escribir, el commit, ¿qué va a pasar? Se va a detener, se va a bloquear. Lanzas el commit y la instancia se va a tener que esperar. Tu instrucción commit va a esperar. Tu instrucción no acaba, no acaba, no acaba. Entonces, ¿a qué creen que está esperando el proceso? Se bloquea hasta en qué momento va a esperar. Hasta que el grupo 1 termine de sincronizar sus cambios y una vez que terminó, ya liberamos el espacio y entonces ya podemos hacer respaldar los datos de esta transacción y ya hasta en ese momento el commit es exitoso. Entonces, si llegáramos a una situación en donde el commit se tarda mucho tiempo, entonces ¿a qué se debe? A que tenemos una base de datos que tiene demasiados cambios de ML y ¿qué se les ocurre hacer para resolver el problema? Si estoy regresando muy rápido al grupo 1, ¿qué podría hacer? ¿Podría ser agregar otro grupo? Ajá, exacto. Agrego aquí otro grupo para que me tarde más, ¿no? En dar la vuelta. Entonces agrego otro grupo. Esa es una. O la otra, puedo hacer read logs más grandes. Archivos más grandes para que le quepan más cambios. Eso va a depender, pues, de qué tanta actividad de ML tenga nuestra base. Entonces, ese es un log switch. ¿Vale? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este proceso que se llama archive? Archive, ¿qué significaría? ¿Cuál sería su traducción en inglés? O de archive. ¿Qué es archive? ¿No? ¿Nadie? Este dibujito a lo mejor les ayuda. ¿Archivar? Archivar, exacto. ¿Pero qué es eso de archivar? Bueno, fíjense, aquí hay un detalle, que esto lo vamos a ver más adelante, pero ahorita es bueno que lo comprendamos. Aquí decíamos que si estos cambios del grupo 1 ya están en data files, ya podemos sobreescribir estos read logs, lo cual es cierto. Pero ¿en quién estamos confiando 100% para decir que no vamos a perder datos? Estamos confiando en el data file, ¿no? Aquí la regla dice, si los cambios ya están en data file, ya podemos sobreescribir este grupo. Y no sé si se les llegó a su mente, oye, ok, ya están en data files. ¿Y qué tal si tantitito después este archivo se daña? Los data files no son infalibles, ¿no? Imagínense el escenario así muy garrafal. Llegamos al grupo A otra vez porque ya necesitamos guardar nuevos cambios. Los cambios ya están en data files, ok. Entonces, este grupo ya se empezó a sobreescribir y en ese momento ocurre un problema. Un data file se dañó y justamente fue este data file que tenía los últimos cambios. Se dañó el data file. Ya no vamos a poder recuperar qué cosa.
los últimos cambios que se le hicieron porque esos cambios estaban aquí en este grupo de redo, pero como el grupo de redo ya se sobrescribió, ya no tenemos manera de encontrarlos y el data file está dañado. A lo mejor tenemos un respaldo que se hizo el día de ayer, pero todos los cambios del día de ayer hasta hoy, hasta el punto de la fecha actual, ¿qué va a pasar con ellos si se nos pierden los read logs? Y si se nos pierde el data file, ahí vamos a perder datos. Es grave eso, ¿no? Pero sí se entiende el escenario del por qué podríamos perder datos aunque tengamos dos grupos de redo. ¿Quién es entonces el que está provocando que haya una pérdida de datos? ¿Qué archivo? ¿El data file? El data file, muy bien. Sí quedó claro para todos porque a pesar de tener toda esta arquitectura, podríamos perder datos. O sea, caemos en la mala suerte que los read logs ya los reescribimos por el algoritmo normal de operación, pero justamente después de sobreescribir, se muere el data file y el data file tenía nuestros últimos cambios. Entonces, se pierden datos ahí. Por lo tanto, ¿qué se hace para evitar esa situación? Antes de regresar al grupo 1, debemos asegurarnos de que, aparte de que los datos ya estén en data files, que este grupo esté respaldado, esté archivado. Entonces, ¿eso quién lo hace? Este proceso, el modo de archivado. ¿Ok? Es decir, se va a guardar una copia de este grupo de redo, justamente por si se llegara a perder los datos en el data file, por si un data file llegara a fallar. Entonces se van a archivar. ¿Ok? Entonces un archive redo log es un grupo de redo respaldado. ¿Ok? Ahora sí, si este data file llega a fallar, ya no me importa que este grupo ya no exista, pero entonces los datos que me hacen falta, ¿de dónde los voy a sacar? De los archive redo logs, ¿ok? O de los redo logs archivados. Y ahí ya no me importa. Ahí ya no se perderían los datos. ¿Ok? Bueno, esto también lo vamos a ver más adelante. Hay un tema especial para hablar de lo que es el modo de archivado. Esta funcionalidad por default no está habilitada, ¿eh? Por ejemplo, ahorita su base y su instancia 2 no está en modo archive, su base de datos. Entonces estaríamos en riesgo y me ha pasado, curiosamente, en algunos semestres, que como no tienen el modo archive, si ahorita uno de sus data files se llega a dañar y si ese data file no tenía los últimos cambios que hayan hecho, van a provocar que ya no va a haber manera de recuperar esa base de datos. Entonces terminaríamos, bueno, los datos que modificaron se estarían perdiendo. O si es un table space fundamental como es el de system, el data file de system, como hubo una pérdida de datos, la base ya no va a levantar. Entonces habría que reinstalar ahí. Si se nos llegara a dañar un data file, podemos caer en esa situación extrema, porque no tenemos la base en modo ¿qué? En modo archive. ¿Ok? Entonces, en su momento vamos a llegar a un tema en donde vamos a habilitar ese modo para evitar lo que le llaman una falla de medios. Falla de medios es cuando falla un data file. ¿Vale? Bueno, preguntas, dudas de lo que es un log switch entonces y de lo que es, lo que es un archive read log. Ok. ¿Quién genera estos respaldos? Un proceso de background que se llama ARCN. ARCN, la N es de varios, hay varios procesos de background que se encargan de estar respaldando nuestros read logs por aquello de un fallado de medios. ¿Vale? Esto les decían, son procesos opcionales, no es necesario que tengamos la base iniciada en modo archive, pero en una base productiva y transaccional es fundamental. Toda base de datos debería de tener su modo de archive encendido. ¿Vale?
Pues básicamente esto es a lo que me refería con el archivado. Todo esto que viene aquí es lo que estamos platicando. ¿No dudas de esto? Entonces, en resumen, a ver si se entendió. Para poder sobreescribir con toda certeza un grupo de Ridu, el grupo A, por ejemplo, para poder empezar a sobreescribirlo, y si la base está en modo de archivado, ¿qué eventos tendrían que ocurrir para que de manera segura ya pueda reescribir este grupo? ¿Nadie? Que los cambios ya se hayan bajado a data files. Ajá, Y una, la otra que ya se haya respaldado, ya se haya archivado. ajá, que el grupo, que el read-log ya esté archivado. Exacto. ¿Ok? Abusados, porque esas son preguntas que se les hacen en exámenes, ¿eh? Abusados. Los exámenes, como ya vieron de esta materia, son teórico-prácticos, ¿no? Ambas cosas en un mismo examen. Bueno, ya veremos en su momento el modo de archive, ¿no? Para ver cómo se configura. Vamos ahora con checkpoint. Checkpoint decíamos, ya platicamos de él, pero hay un proceso que se llama así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un checkpoint? Fíjense bien. Hace rato mencionamos una señal de checkpoint ordena a DBWriter escribir los buffers sucios a disco. Eso ya lo entendimos, ¿no? En versiones viejitas de este manejador, este proceso se disparaba cuando cada vez que prácticamente DBWriter despertaba, se hacía un full checkpoint, ¿ok? Pero eso provocaba problemas de desempeño. O sea, antes en versiones viejitas DBWriter hacía siempre puros full checkpoints, ¿ok? Entonces, eso, cuando ocurría un checkpoint, se notaba el deterioro en desempeño. Entonces, para evitar ese problema, se generó, más bien no se creó el concepto de checkpoints incrementales. ¿Ok? ¿Qué es un checkpoint incremental? No se hace la sincronización del 100% del buffer, sino que se hace un pedazo. ¿Ok? Se selecciona solo un subconjunto de buffers sucios, digamos los que tal vez tienen ya más antigüedad ahí en el caché, y son los que se van a sincronizar. ¿Ok? Entonces se toma un bonche nada más, no se toman todos. Entonces esto me da una noción de este estilo. Supongan que los cuadritos que están aquí en esta figura, los buffers 1 a 8 ya han sido seleccionados para ser sincronizados en disco. O sea, todo esto ya se sincronizó. Entonces, al sincronizar, se agrega la marquita de checkpoint. Digamos, todo lo que está arriba, si lo vemos en este modo, todo lo que está arriba del read-log ya fue sincronizado. Entonces, cuando se sincroniza, se le agrega esta marca, checkpoint. ¿Ok? ¿Para qué se agrega entonces esta marca? Para indicar que tienes algunos que ya hicieron, que ya se sincronizaron y otros que no. De 9 al 10 todavía no de 9 al 13 todavía no se sincronizan. Pero esta marca me ayuda a indicar hasta dónde me quedé. ¿Vale? Entonces, cuando despierta DBWriter, toma un bonche no tan grande y hace su sincronización. ¿Ok? Y ya después de eso se le agrega la marca de checkpoint al read-log para indicar hasta dónde nos quedamos. ¿Ok? La siguiente vez que checkpoint instruya a DBWriter a escribir, deberá sincronizar los buffers 9 a 13. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que ocurre es esto. Hay un proceso que se llama checkpoint. Checkpoint le dice, hola, DBWriter, ándale, no estés de flojo, despierta. ¿Ok? DBWriter lo que hace es que toma un bonchecito de bloques sucios, no todos, para no pegar al desempeño, y luego agrega una marca de checkpoint para indicar hasta aquí sincronizamos. ¿Ok? O sea, todos los verdes, sincronizamos todos los verdes.
agrega la marca de checkpoint y dbWriter se vuelve a dormir. Cuando dbWriter vuelve a despertar, va a detectar que hasta dónde nos quedamos, hasta el 8. Entonces ahora va a sincronizar tal vez del 9 al 13 y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Sincronizar. Entonces básicamente eso es lo que hace este proceso, ¿no? Coordinarse con dbWriter para que despierte y haga sincronización parcial de un pedacito y luego escribir la marca de checkpoint. ¿Vale? Esa marca de checkpoint no crean que nada más se escribe en el read log, se escribe en el archivo de control, también en los headers de los data files, ¿no? Esto es básicamente para poder controlar hasta dónde nos quedamos. ¿Vale? Bueno, la información que contiene un checkpoint tiene otras cosillas, pero ahorita esto no lo vamos a ver a detalle porque viene en un capítulo más adelante. Ahorita lo que me interesa es que se entienda esta marquita porque existe y que hay checkpoints incrementales y que hay full checkpoint. ¿No? A lo mejor una analogía es cuando ustedes leen un libro, están leyendo el libro y a lo mejor no se lee en el libro de jalón, ¿no? En un solo día, sino que a lo mejor leen las primeras 5 páginas y cómo le hacen para que no se les olvide que se llegaron hasta las 5. ¿Qué hacen? Colocar un separador. Ajá, los famosos separadores, ¿no? De los libros. Le meten un separador y aquí ya saben dónde se quedaron. Entonces, cuando vuelvan a leer nuevamente su libro, pues ya no van a leer todo esto, ¿no? Sino que empiezan de donde se quedaron. Igual aquí, la marca de checkpoint es como si fuera un separador de un libro. ¿Ok? Hacia atrás ya no hay nada que hacer, pero hacia abajo, ¿no? Pues hay cosas que hacer. Hay que sincronizarlos. ¿Ok? En su libro, pues hay que seguir leyendo. Y así. Que se cansan, ponen otra rayita de checkpoint, por así decirlo, y ya después continúan. Bueno, esto es lo que hace entonces este proceso, checkpoint, ¿ok? Escribir esta marquita en los archivos que corresponde, ¿no? Y además ordenarle a dbWriter que tome un bonche de buffers y que los escriba. ¿Ok? Bueno, dudas hasta este momento. Profe, el Adelante. concepto de checkpoint parcial es lo mismo que ahorita del checkpoint incremental o es Es correcto. diferente. Son equivalentes los términos. O sea, tomar un bonche de buffers sucios, no todos, y los sincronizas. Ok, vale, vale. ¿Ok? A ver quién me recuerda un evento donde no se haga un checkpoint parcial o incremental, que sea un full checkpoint. ¿Qué evento provoca un full checkpoint? Cuando haces un shutdown immediate. Ajá, cuando haces un shutdown ordenado o cuando lo hacemos de manera manual. ¿Ok? Y otra pregunta, ¿en qué momento se genera un respaldo de los read logs? Un archive read log. ¿En qué momento se empieza a generar? Por ejemplo, ¿en qué momento se dispara hacer un respaldo de este read log, de este grupo? Pues prácticamente en cuanto este grupo esté lleno, en ese momento inmediatamente ya debemos de por lo menos asegurarnos que esté archivado y que los cambios estén en data files para que pueda reutilizarse. Entonces, la respuesta sería casi al momento en el que se llene el grupo, se empieza a hacer la sincronización para poder hacer log switch. ¿Vale? Bueno, hasta aquí sería toda la cuestión de como que el funcionamiento vital, el funcionamiento básico, ¿no? Que son datos, read logs, archive read logs, etcétera, ¿no? Los procesos de background que vienen a continuación ya cambiamos como que de tema un poco drástico.
¿Ok? Entonces, ¿alguna duda antes de hasta aquí, antes de comenzar con la siguiente parte? Bueno, mucha teoría, ya se les empezó a saturar el, el cerebro de teoría. Se les di muchos conceptos, lo que les decía, el tema 4 y 5 son de los temas más teóricos, pero súper importantes. ¿Ok? ¿Qué más quisiera yo dejarlos descansar? Pero tenemos que avanzar, si no se nos va el semestre. Fíjense cómo ya casi estamos a medio semestre y apenas vamos en el tema 5. Y todavía nos falta ver todo lo que es la parte del tema 6 y 7, que es todo lo que es el storage, ¿no? Toda la arquitectura física. Todavía nos falta ver bastante. Quiz, que hacemos quiz de una vez, yo creo que ahorita, ¿no? En unos 10 minutos más. Hacemos el quiz del tema 4, si pudieron repasar o no. Sí, profe. Bueno, ahorita en un momentito más hacemos el quiz del tema 4. Y la otra, ya está arriba el primer ejercicio práctico del tema 4. Pues ya los dejé descansar bastante tiempo, entonces vamos a empezar otra vez con la ronda de ejercicios prácticos. Los estoy modificando para hacerlos todavía un poquito más sencillos. Entonces, este primer ejercicio está muy sencillito y de hecho casi ya lo resolvimos aquí en clase, que es hacer consultas a las vistas de la SGA. Entonces, no deberían de tardarse mucho en hacer ese ejercicio práctico, ¿no? En un día al menos deberían de sacarlo, ¿vale? Entonces voy a empezar así a subir ejercicios prácticos. A lo mejor van a ser varios, pero son pequeñitos. Voy a utilizar esa técnica. O a menos de que ustedes me digan lo contrario, yo opino que es preferible hacer varios ejercicios prácticos, pero que sean relativamente pequeños. ¿Les parece así? ¿O les pongo uno grande? ¿Cómo se acomodan más, que haya varios pequeñitos o uno más grande que abarque varias cosas? Creo que mejor pequeñitos. Varios, ¿no? Ok. Entonces no se espanten si de repente tienen que hacer 3, 4 ejercicios prácticos ya a estas alturas del curso. No debería de quitarles tanto tiempo, ¿vale? Entonces voy a empezar a subir. Van a ser 4 ejercicios prácticos, tal vez 3, 4 para el tema 4. Y de este tema me parece que nada más son 2 o 1. ¿Ok? Entonces para que ya empiecen, vayan resolviéndolos. ¿Ok? Yo ya no les voy a decir, oigan, ahora hagan este ejercicio, ¿no? Conforme ustedes vean ahí que van apareciendo, váyanlo resolviendo, ¿no? Conforme vayamos avanzando en los temas. De todas maneras, les voy a decir, no abusados con ejercicios prácticos, pero háganse el hábito, por así decirle, que en esta asignatura tienen que estar haciendo todo el tiempo ejercicios prácticos, todo el tiempo, para que no se atrase. ¿Ok? Bueno. Vamos a cambiar un poquito de tema. Seguimos con los procesos de background, pero ya en un área diferente. Ahora vamos a entrar a todo lo que es monitoreo. Monitoreo. La verdad es que es todo un mundo lo que es el monitoreo de las bases de datos. ¿Qué significa esto? Procesos de background, que su objetivo, ¿cuál es? Detectar lo que pasa en la instancia y guardar esos eventos. Porque eso nos va a dar gran información, nos va a dar mucho detalle para ver cómo se está comportando la base, qué tanta carga está teniendo y con base a ello poder diagnosticar posibles fallas. Entonces, todo lo que es el monitoreo y la extracción de estadísticas que ocurre, ¿no? Es parte de lo que hacen estos procesos. Otra vez una analogía sería. Una analogía sería, por ejemplo, un paciente que está enfermo, por así decirlo. ¿Y cuál sería una forma más o menos segura de estar checando que su salud esté lo mejor posible? ¿Qué harían, por ejemplo, si fuéramos médicos y quisiéramos tratar de que la salud de un paciente sea la mejor posible? Pues prácticamente estarlo monitoreando a cada rato, ¿no? Sacarle sus signos vitales, tal vez diario, tal vez 2 veces al día, hacerle exámenes, análisis, exámenes de todo lo que quieran de sangre, etcétera, ¿no?
y pues estar monitoreando constantemente los valores, ¿no? Cada examen, cada análisis que le hagan, pues van a generar datos, ¿no? Esos datos pues los tienen que ir también respaldando, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve tener tantas medidas de cómo está el paciente? ¿Para qué creen que me sirva todo eso? Para saber qué diagnosticar. Exacto, ¿no? Si se llega a sentir mal el paciente, con toda la información que traemos aquí, podemos saber qué tiene. E inclusive, aunque no esté enfermo, ¿no? ¿Qué pasa si está el paciente más o menos bien, ahí la lleva, pero ¿qué pasaría con los datos que estamos recopilando de su salud? Podríamos analizarlos y podríamos, ¿qué? Anticiparnos, ¿no? Si vemos que algún parámetro se está saliendo de rango, antes de que se empiece a sentir mal el paciente, podríamos actuar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En estos últimos días hemos visto que tu presión arterial está incrementando, incrementando, incrementando. Entonces podemos tomar alguna acción preventiva antes de que esto se vuelva, qué sé yo, un infarto o un desmayo, algo del estilo, ¿no? Entonces, estos procesos de background en base se hacen igualito. Todo el tiempo están monitoreando, todo el tiempo están guardando estadísticas. Básicamente, uno, para hacer diagnóstico, si se detecta algún problema. Dos, para ser un poquito proactivos. Si empezamos a ver que algún parámetro o algo se empieza a salir de control, tomar acciones preventivas antes de que se vuelva un problema grave. Y inclusive de aquí la base de datos puede sacar conclusiones para autoadministrarse. ¿Se acuerdan que vimos que las áreas de memoria pueden ser automáticas su administración? Bueno, toda esa, ¿cómo le hace la base para decidir cuándo aumentar la RAM o no a un buffer? Pues en gran medida gracias a estas estadísticas. ¿Ok? Por ejemplo, si las estadísticas nos dicen que es una base que está muy chiquita, que casi no hace trabajo, que tiene poca RAM, más bien que tiene poca actividad, entonces estos monitoreos nos ayudan a que la base diga con más certeza cuánta RAM van a tener las áreas de memoria, ¿no? Si es una base pequeñita, pues la memoria va a tender a bajar para ahorrar recursos. Entonces, esto es lo que hacen estos procesos. Vamos a ver el primero de ellos que se llama MMON. MMON de administración, ¿se fijan? Administración del monitoreo, ¿no? Administración del monitoreo. Entonces, ¿cómo funciona MMON? Fíjense, MMON lo que hace es lo siguiente. Durante la operación de la instancia, pues están generando muchas estadísticas. Estas estadísticas se guardan en la SGA. Pasa un tiempo, digamos, y esas estadísticas deberían de persistirse, porque si las perdemos, esto está en memoria, pues no vamos a saber cómo se comportó la base, ¿no? Entonces, MMON es un proceso que despierta cada cierto periodo de tiempo, extrae las estadísticas que están en la instancia en RAM y las va a sincronizar, las va a escribir de manera directa a una área que se le llama AWR, Automatic Workload Repository. La palabra repository, ¿a qué le suena? Pues a repositorio, ¿no? ¿Y qué es un repositorio? ¿Quién me dice? ¿No? ¿Qué es un repositorio? Un lugar donde se guardan varios archivos. Ajá. Varios archivos y aparte en la historia, ¿no? O sea, no nada más en la última versión, sino, por ejemplo, ¿han trabajado con Git? Yo creo que sí, ¿no? ¿Alguien ha Sí, trabajado con este sistema de control de versiones? ¿Qué es en sí un Git? Es un repositorio de código, es un repo de código. Entonces, el AWR es un repositorio, ¿ok? Entonces, ahí es donde se guardan todas las estadísticas que se van generando. ¿Quién se carga entonces de guardarlas? MMON, ¿ok?
Bueno, este es también algo interesante. Este repositorio tiene todas las estadísticas y nos ayuda para implementar un montón de cosas. ¿Ok? Entre ellas, pues es el hacer diagnósticos, el obtener información de cómo se está comportando la base, etcétera. Entonces, cada vez que Memon despierta, genera una nueva entrada en el AWR que se llama snapshot. ¿Cómo interpretamos el concepto de snapshot? ¿A qué le es un snapshot? La traducción literal, ¿cuál sería? Es como una imagen, sí, pero es una instantánea, ¿no? Es como, Una tipo screenshot. ándale, exacto, es como un screenshot, ¿no? ¿Por qué le ponen shot? Porque es como que el estado actual que tiene algo, ¿no? Quieres hacerle una instantánea, una captura de cómo está la situación ahorita. Entonces, un snapshot es como decir, en este momento, cómo están las estadísticas de la base de datos, ¿no? Es una captura instantánea de cómo están las estadísticas. Entonces, cada vez que mmon despierta, genera un snapshot. Por eso se fijan aquí, se ven como varias versiones. ¿Ok? Entonces, son muestras de las estadísticas en diferentes puntos del tiempo. Eso es lo que es un snapshot. ¿Ok? Ahora, ¿para qué crean que me sirven todos esos snapshots? Piensen en la analogía con el paciente. Cada vez que quieren hacerle monitoreo de cómo está su salud del paciente, toman un snapshot. A lo mejor uno a las 10 de la mañana, otro a las 3 de la tarde, otro a las 4 de la tarde, otro a las 10 de la noche. ¿No? Cada uno de esos snapshots contiene el estado actual de la salud del paciente. Lo mismo acá. Cada snapshot contiene, ¿no? Los datos estadísticos de cómo se está comportando una base de datos. Entonces, fíjense, si ocurriera un problema de desempeño, ¿en qué me ayudarían estos snapshots? ¿Se les ocurre algo? Ver en qué momento empezó a fallar. Exacto. Por ejemplo, si tengo varias snapshots, puedo ver, ¿sabes qué? Este snapshot se toma a las 7. De hecho, por default, si la memoria no me falla, ahorita le vamos más adelante, por default se toma un snapshot cada hora. Es decir, mmon despierta una vez cada hora. Por aquí debe venir. Ahorita lo busco, pero no lo veo aquí así de forma rápida. Pero según recuerdo, cada hora se genera un nuevo snapshot. A las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Vamos a suponer que tenemos estos snapshots hasta ahorita, a las 11 de la mañana. ¿Ok? Entonces, efectivamente, puedo empezar a detectar, aquí la base estaba bien, aquí la base estaba bien, aquí empezamos a detectar un aumento, un aumento, un aumento. A lo mejor para a las 3 de la tarde, aquí registramos el pico máximo, ¿no? Aquí es donde vimos una mayor operación tal vez. Entonces, estas diferentes fotos me sirven inclusive para compararlas entre ellas y ver cómo se estaba comportando, ¿no? Y con esto detectar posibles problemas, ¿vale? Entonces nos permiten ver cómo fue evolucionando en nuestra base a lo largo del día y poder tomar acciones si de repente vemos que, por ejemplo, el desempeño se cae. Aquí podríamos compararlo con cualquiera de estos snapshots, ¿no? Y ver qué ocurre. Entonces hay herramientas, hay hasta reportes, que en el reporte se ve así. Cómo estaba la base a las 8 de la mañana y cómo estaba la base, no sé, a las 3 de la tarde. Y ahí podemos ver las diferencias de cómo variaron los parámetros. Y entonces, pues eso también nos ayudaría a tener una mejor configuración, ¿no? O ver qué está fallando. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta aquí con esto? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a pasar entonces a lo que sería el quiz para que, pues en teoría, ¿verdad? Se despejen un poquito. Y como pueden ver, ya la siguiente clase
estaríamos prácticamente terminando este tema 5. ¿Ok? Bueno, también ahí para que pues comiencen también a repasar el tema 5 para lo de los quizzes, ¿vale? Entonces, dejen entrar aquí a sesión. Oh. Ok, entonces vamos a poner el quiz rápidamente. Esto es de avanzadas. Tema 4, vamos a ver cuál vamos a hacer. Ok, vamos a hacer este. Es un test. Seleccionamos aquí a avanzadas. Vamos a poner aquí, este es el quiz del tema 0401. Entonces vayan abriendo su Classroom, por favor. Ya les debe aparecer ahí la tarea. Váyanse uniendo. Si les aparece la tarea. Sí, profe. Ok, váyanse uniendo, por favor. Ah, pues es que es otro grupo, con eso no la veo. Ok, ya veo aquí, ya van 13, 14. Hay 28 en la sala. Bueno, tomen bien, tomen más en serio sus quizzes. Si ven que salen mal, vean qué es que está fallando, qué les falta. A lo mejor repasar más, estudiar más, ¿no? Si están saliendo mal, revisen sus respuestas. Acuérdense que las pueden checar después del quiz. Vean en qué se equivocaron. Revisen que efectivamente era un error y que pues después de validar el error que ya no vuelva a cometerse, ¿no? Hay veces que les repito, en un parcial les puedo poner preguntas que son muy parecidas a lo de los quizzes, entonces también pues son buenas para estudiar, ¿no? Les he puesto a veces preguntas y casi idénticas, nada más que con otras palabras en el examen y luego aún así las sacan mal, ¿no? A pesar de que ya tienen la respuesta. Bueno, creo que ya está la mayoría, entonces ya lo voy a iniciar. Ya terminando el quiz, ya nos podemos retirar, entonces nos vemos el miércoles, ¿no? Y nada más me quedo yo aquí para poner participaciones a los 3 primeros lugares y nos vemos el miércoles, ¿vale? Ahí va.
Listo, ya casi todos terminaron, ¿no? Nada más falta uno. Ya les puse participación a los primeros 3 lugares. Entonces, bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego, ¿Dudas? profe. ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Fácil, difícil? ¿Qué tal estuvo el quiz? ¿Feo? Un poquito complicado, profe. ¿Eh? Bueno, hay que repasar, ni modo. ¿Vale? Bueno, después ya, yo creo que ya ahorita ya pueden checar cómo les fue, sus respuestas. Pero bueno. Ok, nos vemos, cuídense, buen día. Profe, Mande. bueno, ahorita que cambió las participaciones, vi como que no se me cambió a mí. Sí, no, sí, sí te la puse. ¿O no te la... Es que ve, siguen 3. Ah, caray. Ok, listo. Ok, gracias. No, de qué bueno que te diste cuenta.